Los hechos narrados en este video fueron obtenidos de entrevistas, relatos urbanos y libros, entre otras fuentes. No es nuestra intención dañar, denigrar o criticar a las personas involucradas. Solo contamos los hechos en base a las evidencias encontradas. El femicidio en Argentina es un grave problema de salud pública y social. Si bien la ley 26.485 de protección integral y la jurisprudencia han logrado que este delito sea considerado con la gravedad que se merece. Según el Instituto Nacional de Femicidios, informan una alta tasa de casos a nivel nacional, que varía y aumenta según el año. Existen y persisten desafíos significativos en la prevención y la investigación y el juzgamiento de estos casos. Faltan recursos y en algunos otros lugares la lentitud de la justicia. También falta un mayor compromiso de las instituciones para facilitar la información, la mejora a la asistencia de las víctimas, incluyendo prevención a través de programas de concientización y de la educación. Hoy, en Criminalia, hablaremos de femicidio. Bienvenida Mariana Vargas, abogada penalista, y en esta oportunidad te convocamos por tu trabajo, ¿no?, que venís realizando y acompañando a muchas familias que fueron víctimas del femicidio, ¿no? Digo familias víctimas de femicidio porque charlando con otras profesionales nos dimos de que el femicidio no es solamente hacia la víctima, ¿no?, sino que abarca y queda como una secuela grande con los familiares, incluso hasta con la sociedad, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación. Bueno, justamente está esta organización que se han dado familiares de víctimas de femicidio que se llama Atravesados por el Femicidio, ¿no? O sea, realmente es algo terrible, digamos, las consecuencias. Yo no sé si decir que soy abogada penalista, sí, soy abogada que he estado en muchos casos penales y muchos femicidios, ¿no? Más de 10, creo, más o menos. Y la verdad que siempre es muy terrible ver el dolor de las familias, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, está muy actualizado lo de Tamara Fierro, y la verdad que es terrible ver ese dolor, ¿no?, de la mamá, de las hermanas. Yo, por ejemplo, estoy en contacto con Rocío, una de las hermanas de Tamara, y la verdad que se quiebra, ¿no?, una vez por día. Ha sido internada en 2 oportunidades desde que la mataron a Tamara porque tiene diabetes y bueno, es terrible lo que le ocasiona determinada imagen, determinada noticia, determinada medida de prueba. La verdad que es muy doloroso, y también creo que es muy doloroso, bueno, este tema de cómo se transmite lo ocurrido a los hijos de la víctima del femicidio, ¿no? Eso también es muy doloroso. O sea, Tamara, por ejemplo, tiene una hijita de 3 años, creo que todavía no le han contado nada, aparte es muy chiquita, pero esto también es como una de las partes más dolorosas. Si bien creo también que en realidad el tema de que queden hijitos o hijitas de las víctimas es algo que permite o da muchas fuerzas, ¿no?, a la familia para poder salir adelante después de tamaña tragedia. Gladys Natividad Maraz, hija de Natividad Cañizares, víctima de femicidio el 12 de octubre del año 2024.
Gladys, contame cómo era tu mamá. Mi mamá era una persona adulta mayor, tenía 68 años, ya estaba en una edad donde disfrutaba la vida porque ella era jubilada. Mi mamá asistía a los eventos folclóricos, a grupos de ballet, de baile folclórico. Estaba yendo al SIC de Alberdi, ahí estaba aprendiendo, o sea, seguía bailando porque ella ya sabía bailar. Y le gustaban los talleres a mi madre, era feliz. ¿Cómo te enteraste de la noticia o cómo fue este peregrinar antes de llegar a esta terrible noticia? Bueno, mis padres están separados, pero de todos modos teníamos comunicación entre nosotros, con mis hermanos, mi papá y mi mamá. Y ese fue un sábado al mediodía que mi hermano estaba con ella en casa y ella salió a comprar de forma cotidiana y le dijo a mi hermano que ya volvía, que iba a comprar. Bueno, ella salió y ella no volvió a casa. Y bueno, ahí fue cuando mi hermano lo primero que hace, se acuerda del número de teléfono de mi papá y lo llama. Y mi papá me llama a mí y así fue como me enteré que mi mamá la habían lastimado en la vía pública a 2 cuadras de casa. ¿Quién fue? En ese momento, bueno, su expareja de ese entonces. Primero él era pareja de baile, lo conoció en uno de los ballets que ella asistía y bueno, fue su compañero de baile y después afianzaron su relación cuando yo me mudé. Nos encontramos con la doctora en Ciencias Sociales, técnica auxiliar y licenciada en Antropología, Karina Gómez. Bienvenida a Criminalia, Karina. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer compartir con vos, Anita. En este contexto que estamos viviendo y en este mes de junio se cumplen 10 años de Ni Una Menos. Vos en tus estudios te especificaste en algo muy importante que es justamente la violencia de género, ¿no? Así es, sí. Contanos cómo fue primero la motivación de tu estudio y cómo llegaste a lograr estas tesis y tu doctorado y todo lo que hiciste en base de esta situación, ¿no? Bueno, una de las motivaciones de mi tesis doctoral, que se llamó Entre la vida y la muerte, las víctimas colaterales de femicidio en la escena pública de la provincia de Jujuy entre los años 2012 a 2020. Una de las motivaciones más importantes fue haber vivido, gracias a una beca subsidiada por la Universidad Nacional de Jujuy, en el momento en que yo era estudiante todavía de antropología, era estudiante de grado, Relaciones Internacionales me beca a la Universidad Autónoma Metropolitana de México en el 2014, y cuando yo voy a México sucede la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En ese momento, para mí fue clave esa experiencia, ¿no? Ha marcado la forma en la que yo venía pensando la violencia de género y principalmente los femicidios, porque en ese momento yo pude observar muy claramente cuál era el rol de los padres, ¿no?, en sucesos de violencia, como en este caso la desaparición forzada de los estudiantes. En ese momento yo dije, claro, siempre lo tuve en Argentina, lo tuve enfrente, ¿no?, con el rol de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, que han instaurado en derechos humanos, ¿no?, también una potencia en este rol de la familia, ¿no?, cuando desaparece un ser querido, cuando es asesinada, en este caso como el femicidio, ¿qué es lo que sucede con esas familias? Y con esa pregunta yo llegué a Argentina en 2015 y sucedió el Ni Una Menos, ¿no? Como vos decís, ya se cumplen este 3 de junio, 10 años de aquel acontecimiento que también justamente yo viniendo, ¿no?, con esta pregunta de qué es lo que sucede con las familias luego de un hecho violento,
El 3 de junio también es organizado por familiares en vinculación con organizaciones sociales, con comunicadoras que durante muchos meses estuvieron, ¿no? Organizando actividades, lecturas, de visibilidad de estos casos. Y también con una ebullición social de indignación, de bronca con respecto a la injusticia en estos casos, no solamente por el hecho en sí, que es tremendo, que un hombre pueda arrebatarle la vida a una mujer por el solo hecho de haber nacido mujer, que ese es el femicidio, ¿no? Que desde el 2012 está en nuestro Código Penal, en la modificación de su artículo 80, no es crimen pasional, no es otra categoría, sino que es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, por su género, ¿sí? Entonces, desde el 2012 hablamos de esto, en 2015, hablamos del femicidio como tal, en el ámbito penal. En el 2015 hay una bronca, ¿no? Social, una indignación nacional que igual se replicó en muchas regiones, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención este fenómeno a partir del Ni Una Menos y me empiezo a preguntar qué es lo que sucede con las familias de víctimas de femicidio, a la que yo y otras autoras denominamos de diferentes formas, pero son víctimas colaterales. Es decir, que como si el femicidio fuese un epicentro, ¿no? Golpea a la víctima directamente, se lleva a la vida de esa víctima, ¿no? La violencia femicida, pero a la vez es como un epicentro que irradia la violencia hacia sus lados sociales más próximos, en este caso la familia, las amigas, los amigos y la comunidad en general. Es decir, de que todas y todos de alguna forma nos vemos golpeados, sacudidos por esta violencia y particularmente los familiares. ¿Cuáles son las principales leyes o artículos del Código Penal argentino que se aplican en casos de femicidio? Y tenemos el artículo 80 del Código Penal que justamente plantea los agravantes, ¿no? Del homicidio simple. Nosotros tendríamos un homicidio simple que va de 8 a 25 años, que es la figura básica, ¿no? De cuando una persona mata a otra, y tenemos los agravantes. Los agravantes son muchos. Uno de ellos es el femicidio. Después tenemos el ensañamiento, tenemos cuando se usa veneno. En general, y por ejemplo también el agravante hoy, que también fue en el 2012 cuando logramos incorporar la figura del femicidio, que es el varón que mata a una mujer mediando violencia de género. Tenemos también el agravante que antes teníamos en caso de que una persona estuviera casada y mata, bueno, ahí era también prisión perpetua. Digo, el agravante nos lleva a la prisión perpetua. Pero, por ejemplo, tuvimos acá el caso, me acuerdo, de Rita Soruco y el de Georgina Vera, ¿no? De Perico, y Rita Soruco era de acá, pero se iba a Maimará y por eso la mató él. Donde justamente nos planteábamos esto, eran pareja, ¿no? Tenían hijos en común con víctima y femicida, y teníamos un homicidio simple porque no se habían casado, no habían pasado por el registro civil, o sea, era una situación de absurdo. Y eso es lo que nos planteamos con cada uno de los casos, y fue una gran lucha a nivel nacional, donde esto se incorporó y después esto se resolvió de alguna forma, y hoy cualquier vínculo de pareja, ¿no? Ya nos agrava la figura del homicidio simple y nos vamos a una prisión perpetua. Pero el femicidio estrictamente es cuando un varón mata a una mujer mediando violencia de género, que eso es lo que quiere o ha planteado Cunio Libarona derogar, ¿no? Esta figura. No sabemos si en realidad también la del vínculo de pareja, pero si se deroga la figura del femicidio, este agravante del femicidio, todas las condenas que tuvimos solo con el agravante de femicidio a prisión perpetua, habría que readecuarlas, porque acá está el tema de la retroactividad de la ley penal más benigna, y habría que readecuar esos casos y esas condenas al homicidio simple. Por lo tanto, podríamos tener un montón de femicidas hoy condenados
a prisión perpetua que queden en libertad. ¿Por qué? Porque si se aplica 8 años, 10 años y ya lo cumplieron, listo, ya van a salir. O sea, realmente es gravísimo, digamos, lo que está planteado. Lo que pasa es que también hay que decir, y aclaro esto, que son pocos los casos juzgados donde solo está el agravante de femicidio. En general coinciden varios agravantes. Se da el de pareja, ¿no? El agravado por el vínculo, más femicidio. Entonces, por más que te saquen el femicidio, te va a quedar el agravante por el vínculo, por ejemplo, Camila Peñalba por el uso de veneno. Por lo tanto, vamos a estar relativamente tranquilos en esos casos. El punto es donde solo tengamos el agravante de femicidio y se derogue esa figura. Ahí estamos en serios problemas. ¿Cómo influyen las normas sociales y culturales, ¿no? En este caso en nuestra provincia, para que esto siga prevaleciendo? Bueno, es una gran pregunta, una gran deuda que siento que tenemos, toda la comunidad en general, pero particularmente yo lo hablo desde este lugar académico, ¿no? Que las feministas académicas hemos tratado o tratamos de dar cuenta de estas respuestas. ¿Qué es lo que sucede en nuestra provincia? ¿Qué es lo que sucede en el noroeste argentino? Que hay una forma en la que una estructural de la violencia en la que se repite, ¿no? El mismo patrón y se agrava sobre todo la violencia patriarcal. Yo entiendo, y haciendo un ensayo, ¿no?, de alguna respuesta de esta pregunta que vos me hacés, cuáles son las incidencias de estas normas sociales, qué es lo que sucede en nuestra provincia particularmente, y yo entiendo que es multicausal. Por un lado, la forma en la que, en la historicidad de nuestra provincia, ¿no? Porque no es solamente una violencia patriarcal, una violencia atravesada por el género, sino también otros tipos de violencia, violencias económicas, en las que históricamente estamos acostumbrados en nuestra provincia, ¿no? La noción o la presencia de un patrón, siempre, ¿no? Desde la época colonial, en donde se arrebataron tierras, en donde, hubo mucha apropiación de tierras por parte hacia comunidades indígenas, la figura del patrón, también el patrón de estancia, el patrón de la caña, el patrón, es decir, siempre con estas formas estructurales, ¿no?, de poder en general. Y a su vez también, y un poco siguiendo a ese gato, ¿no?, cuando el patriarcado y el capitalismo se han unido, el patriarcado se ha vuelto mucho más peligroso. Es decir, existía, ¿no?, un patriarcado, pero ella dice de baja intensidad. Pero cuando se junta patriarcado y capitalismo, el patriarcado se vuelve terrorífico realmente. Se habla que, se pone en mucha duda, ¿no?, el término de femicidio, pero de una parte me sorprende mucho que a veces son las mismas mujeres y salta esta pregunta, ¿no? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué él lo hizo enojar? ¿Qué habrá hecho para que le pase esto, ¿no? ¿Cómo diferenciamos entre un femicidio y un homicidio agravado? A ver, el femicidio es un homicidio agravado. En todo caso, lo podemos diferenciar de otros agravantes. Como te decía antes, agravamiento por el vínculo, ¿no? Agravamiento por ensañamiento, que es un sufrimiento innecesario, agravamiento por el uso de veneno. O sea, lo que individualiza específicamente al femicidio como tal es la violencia de género, y es esto, es un varón que se siente propietario, ¿no?, de la mujer y que siente derecho a disponer de ella hasta su vida. En general, si uno ve todos los femicidios, siempre se dan, en la mayoría de los casos, cuando la mujer, decide cortar la relación, ¿no?, decide terminar, apartarse, y ahí es cuando el femicida, que todavía no lo es, siente que pierde el control de esa persona y por lo tanto pasa a controlar, ¿no?, matando.
Ese para mí es el punto esencial, digamos, del femicidio. Por eso Galeano era el que decía la maté porque era mía. Claro, cuando ese control se pierde, la forma de ejercer el control machista sobre esa mujer es matándola. Y eso para mí es lo característico, y te diría en todos los casos. Lo que pasa es que el femicidio, si en la figura penal de nuestro código, porque una cosa es si hablamos de femicidio en general, ¿no? Que por ahí tiene distintas formas de ser recepcionado en la legislación de cada país. Nosotros decimos cuando un varón mata a una mujer porque pensaba que era de él, ¿no? Pero en realidad, estrictamente en nuestro código penal, es cuando hay violencia de género entendida como esta, digamos, desigualdad, ¿no? Que vivimos en la sociedad, donde los varones están en un grado superior, digamos, que las mujeres sufrimos la desigualdad en todo sentido, ¿no? Hasta en lo más, no sé, esto que decimos del techo de cristal, que nunca accedemos, nunca ves a muchas mujeres jefas, aunque por ahí de repente sí, pero es muy ínfimo el número de mujeres que pueden acceder, ¿no? Digo, en el sentido de lo empresarial, de la vida económica, etcétera. Después, las mujeres estamos siempre dedicadas a las tareas domésticas, y si delegamos, somos nosotras las que delegamos, somos nosotras las que administramos la delegación de los chicos o las chicas en el cuidado, en la limpieza. Y esto tiene que ver con un rol social de la mujer, que las mujeres nos hemos dedicado históricamente por siglos a las cuestiones domésticas, a la casa, y los varones son los que producían, trabajaban, ¿no? Y traían el sustento. Y esto sigue siendo de alguna forma así.